porque ya sabéis que por aquellos años no existían para nada los famosos bestsellers. Por entonces era o novela popular esta o los grandes libros que eran muy caros para la gente. Bueno, la novela popular siempre ha sido una lacra para el género de la literatura. Recordemos que Julio Verne siempre estuvo muy preocupado y frustrado porque no pudo entrar en la Real Academia Francesa por ser eso, por ser popular. Bueno, Joaquín Álvarez Barrientos y María José Rodríguez Sánchez de León, en su diccionario de literatura popular española, llegan a decir: un rasgo es que su destino, como texto para el consumo de los sectores semiletrados en mayúsculas, se concentran en ellos en imaginativo colectivo. Bueno, también se ha escrito en la novela popular española que la literatura popular, entendida como tal, la dirigida a las clases populares y más extensamente a los lectores de bajo nivel cultural y escasas exigencias intelectuales, con literaturas características en consecuencia de su baja calidad, incluso a su propio exclusivo propósito de entretener, nada más. Entonces ya vemos que la literatura popular está muy mal considerada siempre. Pero no eran los literatos los más críticos, sino los más críticos eran los propios lectores, aquellos que se encontraban incómodos cuando eran sorprendidos viendo leer una novela popular. Y como voy a poneros un ejemplo de lo que me ocurrió a mí. En cierta ocasión, en una empresa que yo trabajaba, el director, me contaron que el director de esta empresa, por los años 50, cuando salía del coche, aquellos que llevan un chofer con gorrita y todo, se le abrió el maletín y se le cayó al suelo. Y con tan mala suerte de que efectivamente se le salieron los papeles de empresa, aquellos que llevaba para trabajar, y 2 novelas del Coyote. Os podéis imaginar la risa que tuvo eso durante muchos años en la empresa con sus obreros. Todos se reían de que ese hombre leía novelas de vaqueros, que en vez de trabajar que llevaba las novelas para leerlas, y lo malo, que los que más criticaban eran los que yo había visto cambiando esas novelas. Es decir, que ellos eran los más críticos para con los que lo leían. También había una novela que sí estaba permitida. Era una novela popular rosa, esta de Corintellado y demás. Porque, la mujer estaba bien vista que leería estas cosas, como llegó a decir Adolfo Mayó, inspector de primera enseñanza en su libro Educación y Revolución, hablando de las mujeres, entregadas a la memorización de volúmenes indigestos y a menudo incomprensibles para ellas, obligadas a un trabajo mental para ellas excesivo que roba de riego sangriento a regiones orgánicas fundamentales para el porvenir de las mujeres, sometidas a insomnios por la urgencia de competir con los muchachos. Imbécil, por cierto, pero bueno, eso es lo que opinaba la gente en sí, incluso los catedráticos. Bueno, ya vamos a empezar a dejar un poco de hablar. Empezó allá por los años 1912, cuando el coronel, cuando José Eola, el coronel Ignotus, que no, os imagino que os sonará el coronel Ignotus, es el premio famoso que nos dan, que se dan en la ciencia ficción española, y que por aquí hay alguno que tiene más de uno. Bueno, este hombre era un hombre muy instruido en su época, saliendo el tercero de su promoción en la Academia Militar del Estado Mayor del Ejército, que no pertenecía al ejército, era aparte. Bueno, y llegó entre otras cosas la burbuja taquímetro, que fue un gran invento y que le consagró ya a la cumbre. Trabajó como asesor topográfico en muchas zonas de España y llegó a ocuparse inclusive del posicionamiento de las baterías artilleras de San Juan antes de la Guerra de Cuba. Una vez en España fue profesor de geometría descriptiva, topografía e historia militar, llegando a escribir en 1908 levantamientos y reconocimientos topográficos. Que este libro fue un libro de texto obligado en las universidades hasta pasó los 50. Bueno, pero ya metiéndonos un poco en la ciencia ficción, no fue hasta 1912 cuando el autor y la editorial viuda de Sáenz de Calleja nos llevaron a Venus, en una serie de 8 libros divididos en 3 series. La primera serie fue una trilogía que se llamó Los viajes planetarios del siglo XXII y estaba compuesta por 3 novelas: de los Andes al cielo, del océano a Venus y el mundo venusiano. Bueno, esa historia nos relata la creación de una nave llamada Movimundo, destinada a viajar a Venus. El capitán era la científica aragonesa María Josefa Burela, más conocida como Pepeta. Y por supuesto, había un malo, como no,
y este malo no era más que el comandante de la Armada Atmosférica del Imperio del Águeda Biforme del Atlántico, Confederación de Británicos y Norteamericanos, Sarah Sambul. La trilogía termina abandonando a Sarah en Venus. La segunda serie la tituló La Desterrada de la Tierra. Os imagináis de quién era el personaje. Y estaba compuesta por dos libros, Mundo Luz y Mundo Sombra. Esta historia nos cuenta, como ha dicho el título, las andanzas de Sarah por Venus y que se termina enamorando con el nativo Pi Aol. Y la tercera serie se tituló El Segundo Viaje Planetario. Y estaba compuesto por Profecía de Don Jaume, el hijo de Sarah, y El Secreto de Sarah. Esta historia era como Sarah se apena un poco de esta Pepeta se queda un poco triste por haber abandonado a Sarah en Venus, y efectivamente coge otra nave y se va a Venus, la coge, se reconcilian, se queda con el marido de Sarah y adiós buenas. Y así nos dejó con esta trilogía. Pero el autor no solo quedó solamente en ciencia ficción con esta serie, sino que desarrolló la energía solar y la distribución gratuita por medio de ondulaciones electromagnéticas, en la trilogía La Mayor Conquista. En otra trilogía, Tierras Resucitadas, un ingeniero gallego descubre el excitador atómico, que separa los electrones del núcleo y provoca la destrucción de la materia. Y bueno, y otra, pues ya por comentar, otra última, que nos atañe a nosotros, es El amor del siglo X, en el siglo 100. Esta está editada en el año 22 y nos cuenta cómo dos novios virreinos son congelados por una fuga de aire en el año 2000 y son descongelados en el año 10.000. Y cómo no, si tienen en euskera, que es el único idioma que no ha cambiado en el mundo, en los siglos. ¿Cómo no? Bueno, en la biblioteca es un verdadero coñazo. Empieza a dar unas explicaciones científicas que no son nada y te ocupan en pie de nota hojas y hojas y hojas y hojas y dices, ¿y qué? Bueno, como Julio Verne. No, a lo bestia, a lo bestia. Bueno, pues tras abandonar esta serie Capitán Coronel Ignotus, entró uno que se llama Jesús de Aragón, el Capitán Sirius. Sus novelas, hay a veces algunas que tocan la ciencia ficción, pero como lo tocan tan sumamente de refilón, porque son novelas de aventuras, por eso se le conocía como el Salgari español, este señor lo vamos a dejar un poco aparte porque ya os digo, eran aventuras sin más. Hay helicópteros, hay una historia como la del Dueño del Mundo de Julio Verne, pero bueno, no tiene nada que ver con fines de ciencia ficción. Y bueno, y luego durante esa época hubo varios autores que tocaron el tema de ciencia ficción, pero eran novelas cuentas y no las vamos a tocar porque no eran como colecciones. Y yo quisiera aquí hablar de colecciones. Bueno, no fue hasta el año 39 cuando se empezó a germinar la primera gran colección de ciencia ficción y su artífice fue, como no, José Mallorquí, el autor del Coyote. Fue cuando Luis Molino y José Mallorquí decidieron realizar la colección de Narraciones Terroríficas, con relatos traducidos, entre comillas, de Wade Talent. Esta colección era editada en Buenos Aires, Argentina, y distribuida en España, y fue preparada íntegramente en la calle Urgell 44 de Barcelona, el domicilio de Mallorquí. Estos relatos fueron traducidos por ese autor, pero le dejaron con un mal sabor de boca. Quería más, y quería tocar temas muy poco tocados. Y fue en el año 53 cuando Mallorquí irrumpió en la ciencia ficción con la colección Futuro. Germán Plaza había creado para este proyecto, por mediación de Mallorquí, una editorial, y le llamó Futuro. Aparte de que no estaba este editor convencido del proyecto, no lo apoyó propagandísticamente, le dejó la mano totalmente libre al autor para realizar el proyecto. Pero ante la falta de dinero, que es lo más importante, para comprar originales, el autor tuvo que improvisar. Y en un principio realizó sus propias aventuras con un personaje llamado Capitán Ridó. Para este personaje ideó muchos argumentos, incluso adaptó relatos de autores clásicos de entonces eran contemporáneos. Y por no poder pagar los derechos de autor, cambió el nombre de personajes, incluso algún final. De esta forma vimos relatos como La llegada de los gigantes, que era la atracción de Solán, de Van Gogh, Fogoneros Atómicos, que era la versión de Las verdes colinas de la tierra de Género. Incluso se permitió adaptar El destructor negro también de Van Gogh y lo editó como El último habitante de Calexo, protagonizado por el Capitán Ridó. Otros autores subtrasados fueron
Sturgeson, Harrison, Arthur Clay, Jack Williamson, que incluso le copió hasta el título del libro, La Legión del Espacio. Anderson, Prohm, bueno, las novelas de esta colección eran muy al gusto del público de entonces y de la censura. Sus argumentos eran rápidos, nada complicados, y el español estaba por encima de todo. Recordemos que en aquellos años era lo de una grande y libre. La editorial El Gato Negro, que anteriormente era la editorial Progreso, pasando posteriormente a ser Bruguera, claro que rollo. Juan Bruguera se abrió un poco espacio en la novela popular con lecturas populares periódicos, una novela de colecciones, una colección de novelas galantes y psicalíptica, subida de tono, y revistas de jóvenes y folletines. Bueno, al terminar la Guerra Civil Española, sus dos hijos, Francisco y Pantaleón, se frotaron la editorial, cambiándola por el nombre de Editorial Bruguera. Así fue como iniciaron este nuevo proyecto. Y su primer director fue Pantaleón, el hermano Pantaleón, pero era un hombre paja, porque por motivos políticos, Francisco, antes de la guerra, había sido considerado hombre de izquierdas, no podía ponerse a cargo de ese proyecto, pero sí trabajar en la sombra. Y tras hipotecar todos los bienes, reflotaron la empresa. Iniciaron su andadura en la novela popular con colecciones como la Biblioteca Iris, que tocó algún tema de ciencia ficción, pero muy poco. La colección Superhombres, que era una colección al estilo Hombres Audaces, que era El Espectro, El Fantasma, El Doctor Niebla y Red Cole, y un tardío folletín que ya se llamaba Tabú, Vengador de los Esclavos. Pero en el 1947, con el éxito del TV Pulgarcito, con sus protagonistas Caspantas y Zipizape, salieron del bache económico y entraron de lleno en la novela popular. Finalmente se dedicaron a inundar el mercado con novela rosa y posteriormente con las novelas de vaquero. Pero no entró en la ciencia ficción hasta en el 1967, cuando publicó una colección titulada Enviado Secreto Dance. Yo personalmente esta no la clasificaría de ciencia ficción, ya que sus argumentos son muy parecidos a las de Gisbon, más que a la ciencia ficción. Sus protagonistas eran 4 agentes secretos, muy diferenciados por un número y por un otro. El 02 era Frank Caudé, el 03 Frank Carrado, el 04 Silver Kane, y el 05 Gusto Arnalde. Y os preguntaréis, ¿y quién es el 01? Pues por supuesto, el jefe de todos ellos que aparecía en todas las novelas. Y bueno, y en los años 60 así acabaron. Pero llegó en los años 70 cuando la maquinaria de la novela popular de Bruguera inició su andadura dentro de la ciencia ficción. Después de 10 años de andadura de ciencia ficción de otras grandes colecciones, inició una que se llamó La Conquista del Espacio. Recordemos que en España la serie Star Trek, que se emitía por entonces, se llamaba así, La Conquista del Espacio, no se llamaba Star Trek. Bueno, con la agresividad de esta editorial, sin miramientos, atacó la editorial, con todos los autores de su plantilla. Entre ellos estaba Peter Derby, autor de todo tipo de novelas, autor de gran profesional que sabía de todo esto, y creó grandes series como La mítica Pirata Negra, Diego Montés, y Capitán Pantera, y gran cantidad de novelas del oeste y Servicio Secreto. Aunque la ciencia ficción no llegó a trabajar mucho, en mi poder solo entran 8 novelas, llegaba a escribir unas 8 novelas al mes. Y como cosa curiosa os voy a contar que en cierta ocasión, al preguntarle que se había escrito una novela en 24 horas, dijo que no. Bueno, que se había escrito una novela en 24 horas y que se había dictado directamente al Linoticpicta, cuando entonces se usaban poner letra por letra para imprimir, lo negó y comentó que esa historia no era verdad, que tan solo fueron desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana cuando se la dictó a ese señor para que la pondría, y no era ni mejor ni peor que otras novelas, fue otra más, que ya ves el ritmo que tenían los autores de escribir. Bueno, también participaron en esta colección Curtis Rana, Ralph Barbin, Carrados, Silver Kane, que a la vez era jefe de correctores de la editorial, y dice la Mala Lenguas, que intentó hundir como autores como Florente Llano y Marcela Fuente Estefanía, porque venían más que. Bueno, y cómo no, nuestro A. Torque, que era Ángel Torres Quesada. Bueno, en esa colección creó una gran serie épica, que va desde el Imperio hasta la superioridad, pasando por el orden estelar. En esta colección empezó a jugar al gato y al ratón con la editorial, con la serie de nombre. Era bien sabido porque por la norma de la editorial era que no se hiciesen series, y que todas las novelas debían ser autoconclusivas, nada de personajes repetitivos, ni por decirlo, ya que los lectores se lo pedían así. Yo creo que era todo lo contrario. No sea que los lectores se encariñasen con una serie y el autor pediría más dinero, y como
Francisco Bruguera, ante todo, era un buen empresario, era muy buen pesetero. Ante todo, no quiero que se encariñe con una serie, no sea que tenga que pagar más y yo tenga que ganar menos. Bueno, Torres intentó hacer una saga, primeramente el orden estelar. Primeramente el orden estelar lo llamó el orden imperial, pero cambió para engañarle a la editorial, ya que así iba engañando poco a poco a esta editorial, publicaba dos o tres novelas fuera de la serie, luego volvía a publicar, luego volvía a poner el nombre de los personajes a cabo de 10 o 15 páginas para que no se enterarían de que era esta serie. Bueno, así estaba un poco con el tiro floja. Bueno, pero el autor, en la novela Enemigos de la Tierra, hizo un experimento. La realizó sin ningún borrador. Se sentó ante la máquina de escribir y a pelo se puso a escribir. Como él dice, empezó la novela sin tener pajotera idea de lo que iba a pasar. Apenas unas líneas de noción del trama. Llevaba ya 12 novelas en esta editorial cuando recibió una reprimenda de ella, de un decálogo de moralidad. Los argumentos, el malo no tenía que ser muy malo. Los protagonistas, de eso de acostarse juntos, nada de nada, a no ser que estarían casados y por la iglesia, por supuesto. Eso que hacen los americanos, casarse con un hombre por la calle, no, tenía que ser por la iglesia. Y bueno, por supuesto, no debía haber ningún levantamiento de masas oprimidas contra el poder dictatorial. Eso, recordad que estábamos viendo con Franco por entonces. Bueno, poco después poco después mandó una novela y se la echaron para atrás. Y cogió un rebote tremendo y dijo, ¿a saber lo que digo? Que no vuelvo a escribir. Pero volvió a pedir. El dinero que recibía era sabrosón. El dinero que recibía era sabrosón. Y bueno, y yo tengo por algún lado que por los años 50 con Lentillado cobraba 3.000 pesetas por novela. En los años 50, 3.000 pesetas, 3.000 pesetas era el sueldo de un obrero normal durante un año. Y imagino que en los años 70 también tendría un buen precio esas novelas. Bueno, Torres tenía negocio y no necesitaba metal, pero siempre gusta hacer más. Y entonces volvió a escribir novelas, intercambiando novelas de la serie con otras independientes, creando subseries, pero por ese motivo, por ese motivo, no, perdón, me había ido. Pero Torres empezó a notar cosas raras. Y de repente tuvo la fuerte sospecha de que publicaban las novelas sin ni siquiera letras. Y que tan solo pasaba por un corrector de esos que corregían las comas y los acentos. Y nada más. Y así escribió una novela delirante, sin pies, sin cabeza, que bueno, que cuando la escribió diría, esto lo tengo que tirar. Y efectivamente se publicaron, con el 512. El libro, en la novela se titulaba Mercenarios del Tiempo. Que si la tenéis alguno, tirarla a la basura. No vale para nada, es pésima. Y el autor confesó desde entonces que empezó su peor etapa, sin ninguna aliciente, quisiera esmerarse, coincidiendo con el aumento del dinero que cobraba, la producción aumentó, llegó a escribir 18 novelas al año. Una de ellas tardó 17 horas repartidas en 3 días, pero con aquellas novelas continuó con la serie en otras colecciones. Bueno, en esta colección publicaron autores de todos tipos. La novela empezó allá por los años 1912, cuando el coronel, cuando José Eola, el coronel Lotus, que no, bueno, os imagino que os sonará el coronel Lotus, es el premio famoso que nos dan, que se da en la ciencia ficción española, y que por aquí hay alguno que tiene más de uno. Bueno, este hombre era un hombre muy instruido en su época, saliendo el tercero de su promoción en la Academia Militar del Estado Mayor del Ejército, que no pertenecía al ejército, era aparte. Bueno, y llegó entre otras cosas la burbuja taquímetro, que fue un gran invento y que le consagró ya a la cumbre. Trabajó como asesor topográfico en muchas zonas de España y llegó a ocuparse inclusive del posicionamiento de las baterías artilleras de San Juan antes de la guerra de Cuba. Una vez en España fue profesor de geometría descriptiva, topografía e historia militar, y llegando a escribir en 1908 levantamientos y reconocimientos topográficos. Que este libro fue un libro de texto obligado en las universidades hasta pasados los 50.
Bueno, pero ya metiéndonos un poco en la ciencia ficción, no fue hasta 1912 cuando el autor y la editorial viuda de Sáenz de Calleja nos llevaron a Venus, en una serie de 8 libros divididos en 3 series. La primera serie fue una trilogía que se llamó Los planetas y viajes planetarios del siglo XXII y estaba compuesta por 3 novelas: de los Andes al cielo, del océano a Venus y el mundo venusiano. Bueno, esa historia nos relata la creación de una nave llamada Movimundo, destinada a viajar a Venus. El capitán era la científica aragonesa María Josefa Burela, más conocida como Pepeta. Y por supuesto, había un malo, y como no, y este malo no era más que el comandante de la Armada Atmosférica del Imperio del Águeda Biforme del Atlántico, Confederación de Británicos y Norteamericanos, Sarah Sambul. La trilogía termina abandonando a Sarah en Venus. La segunda serie la tituló La Desterrada de la Tierra. Os imagináis de quién era el personaje. Y estaba compuesta por dos libros: Mundo Luz y Mundo Sombra. Esta historia nos cuenta, como ha dicho el título, las andanzas de Sarah por Venus y que se termina enamorando con el nativo Pi Aol. Y la tercera serie se tituló El Segundo Viaje Planetario. Y estaba compuesto por Profecía de Don Jaume, el hijo de Sarah, y El Secreto de Sarah. Esta historia era como Sarah se apena un poco de esta Pepeta se queda un poco triste por haber abandonado a Sarah en Venus, y efectivamente coge otra nave y se va a Venus, la coge, se reconcilian, se queda con el marido de Sarah y adiós buenas. Y así nos dejó con esta trilogía. Pero el autor no solo quedó solamente en ciencia ficción con esta serie, sino que desarrolló la energía solar y la distribución gratuita por medio de ondulaciones electromagnéticas, y la trilogía La Mayor Conquista. En otra trilogía, Tierras Resucitadas, un ingeniero gallego descubre el excitador atómico, que separa los electrones del núcleo y provoca la destrucción de la materia. Y bueno, y otra, pues ya por comentar, otra última, que nos atañe a nosotros, es El amor del siglo X, en el siglo 100. Esta está editada en el año 22 y nos cuenta cómo dos novios bisnenos son congelados por una fuga de aire en el año 2000 y son descongelados en el año 10.000. Y cómo no, se entienden en euskera, que es el único idioma que no ha cambiado en el mundo, en los siglos. ¿Cómo no? Bueno, en la biblioteca, porque ya sabéis que por aquellos años no existían para nada los famosos bestsellers. Por entonces era o novela popular esta o los grandes libros que eran muy caros para la gente. Bueno, la novela popular siempre ha sido una lacra para el género de la literatura. Recordemos que Julio Verne siempre estuvo muy preocupado y frustrado porque no pudo entrar en la Real Academia Francesa por ser popular. Bueno, Joaquín Álvarez Barretes y María José Rodríguez Sánchez de León, en su diccionario de literatura popular española, llegan a decir: un rasgo es que su destino, como texto para el consumo de los sectores semiletrados en mayúsculas, se concentran en ellos en imaginativo colectivo. Bueno, también se ha escrito en la novela popular española que la literatura popular, entendida como tal, la dirigida a las clases populares y más extensamente a los lectores de bajo nivel cultural y escasas exigencias intelectuales, con literaturas características en consecuencia de su baja calidad, incluso a su propio exclusivo propósito de entretener, nada más. Entonces ya vemos que la literatura popular está muy mal considerada siempre. Pero no eran los literatos los más críticos, sino los más críticos eran los propios lectores, aquellos que se encontraban incómodos cuando eran sorprendidos viendo leer una novela popular. Y como voy a poneros un ejemplo de lo que me ocurrió a mí. En cierta ocasión, en una empresa que yo trabajaba, el director, me contaron que el director de esta empresa, por los años 50, cuando salía del coche, aquellos que llevan un chofer con gorrita y todo, se le abrió el maletín y se le cayó al suelo. Y con tan mala suerte de que efectivamente le salieron los papeles de empresa, aquellos que llevaba para trabajar, y 2 novelas del Coyote. Os podéis imaginar la risa que tuvo eso durante muchos años en la empresa con sus obreros. Todos se reían de que ese hombre leía novelas de vaqueros, que en vez de trabajar que se llevaba las novelas para leerlas, y lo malo, que los que más criticaban eran los que yo había visto cambiando esas novelas. Es decir, que ellos eran los más críticos para con los que lo leían.
También había una novela que sí estaba permitida. Era la novela popular Rosa, esta de Corintellado y demás. Porque, la mujer estaba bien vista que leería estas cosas, como llegó a decir Adolfo Mayó, inspector de primera enseñanza en su libro Educación y Revolución, hablando de las mujeres, entregadas a la memorización de volúmenes indigestos y a menudo incomprensibles para ellas, obligadas a un trabajo mental para ellas excesivo que roba de riego sangriento a regiones orgánicas fundamentales para el porvenir de las mujeres, sometidas a insomnios por la urgencia de competir con los muchachos. Imbécil, por cierto, bueno, eso es lo que opinaba la gente en sí, incluso los catedráticos. Bueno, ya vamos a empezar a dejar un poco de hablar